seguir. Déjame ver acá. Acá. ¿Ve mi pantalla? Sí. Ok. Bueno, creo que la clase pasada habíamos terminado genital masculino y habíamos llegado justamente, si mal no me recuerdo, hasta, te voy a decir, justamente creo que llegamos hasta acá, ¿no? Justamente habíamos hablado justamente de las capas y ya habíamos llegado hasta acá, hasta los medios de fijación. ¿Me equivoco o no? Díganme ustedes. No se equivocó. Sí, profe, está ahí. Creo que llegamos justamente hasta acá. La clase Sí. pasada habíamos hablado de las diferentes estructuras del útero, habló del punto de vista histológico, y íbamos a empezar a hablar de justamente los medios de fijación del útero. Bueno, el útero como una estructura tiene unos medios de fijación. Dentro de los medios de fijación hay varios, ¿no? Está el peritoneo, están los ligamentos justamente uterinos, está la inserción de la vagina y por último, pero el más principal, es el piso pélvico. El piso pélvico es el principal estructura fijadora de lo que es el útero, ¿sí? Y todos estos elementos, ¿no? Sean los ligamentos, etcétera, justamente se apoyan justamente sobre el músculo elevador del ano y los músculos del perineo. Todo esto que estoy viendo acá, todos estos músculos que estoy acá, toda esta parte muscular y toda esta parte muscular es lo que llamamos piso pélvico, ¿sí? Entonces, justamente vamos a hablar de cada uno de estos medios fijadores. Primero tenemos el peritoneo. El peritoneo, recordemos de que él está tapizando diferentes partes del útero, más sin embargo, no recubre por completo todo el útero. El cuerpo del útero justamente está tapizado por peritoneo, justamente de adelante hacia atrás, y forma lo que llamamos los fondos de saco. Tenemos el fondo de saco vesicuterino, esto es el útero. Fíjate, atrás forma un saco, que sería este declive, justamente la parte trasera, que sería el recto uterino, y por delante tiene lo que llamamos el fondo de saco vesicuterino. El istmo, justamente del útero, solo está cubierto por peritoneo en la parte posterior. El cuello también solamente en la parte posterior. Y lateralmente al útero, que sería esta parte, esto es un corte sagital, ¿sí? Está desprovista de peritoneo. Y justamente está desprovista de peritoneo porque justamente las dos hojas de peritoneo se separan y van a formar lo que llamamos los ligamentos anchos. Entonces, en este corte que estamos viendo, este sería un corte oblicuo, vemos de que el útero, todo esto es parte del peritoneo, mira cómo lo recubre. Atrás forma el receso, justamente recto uterino, adelante forma lo que llamamos el vésico uterino. Son repliegues de peritoneo. Los ligamentos, bueno, hablando de los ligamentos, hay diferentes ligamentos en el útero, ¿no? Vamos a hablar primeramente del ligamento redondo del útero. Este ligamento redondo del útero se origina del cuerpo uterino, ¿sí? Y justamente se encuentra por delante y por debajo de la trompa. Esta sería la trompa, ¿sí?
y justamente ve cómo está el ligamento redondo por debajo. Se dirige adelante y lateral en forma del pliegue anterior del ligamento ancho. Doctor, ¿qué es el ligamento ancho? Todo esto es el ligamento ancho. Todo esto es ligamento ancho. ¿Te acuerdas que te dije que lateralmente el peritoneo se repliega y forma justamente ese ligamento que es el que el que llamamos ligamento ancho? Justamente este ligamento cruza los vasos ilíacos externos y llega al anillo inguinal profundo, cruzando normalmente por delante de la arteria epigástrica inferior. Arteria del ligamento redondo es una rama de la arteria epigástrica inferior. Entonces ahora, ¿se acuerdan cuando yo les había hablado desde las primeras clases de que qué es un ligamento? Es epiplom que liga Epiplón. peritoneo parietal, Peritoneo. visceral e visceral com parede. Puede ter artéria, No. venas e nervos. No, no estoy de acuerdo. ¿Cuál es el concepto del ligamento? Ligamento é Ligamento. um tipo de peritoneo que teóricamente hablando no tiene vasos sanguíneos. Solamente. Habíamos dicho de que el ligamento, muchachos, es cualquier tipo de peritoneo que vaya de parietal a parietal, de visceral a visceral, de una víscera a la otra, lo que sea, siempre y cuando no tenga arterias, ni venas, ni nervios. ¿Sí o no? Sí. Es el concepto de de ligamento. Ahora, te das cuenta de que este ligamento redondo tiene una arteria. ¿Sí? Justamente desde el punto de vista conceptual no sería un ligamento, pero le seguimos diciendo ligamento redondo. Pero dentro de ese ligamento hay una arteria. Esto es un corte axial. Y fíjate tú lo que quiero que veamos. Esto de que está acá es la sínfisis del pubis y esto que está acá es el sacro. En el medio, aquí está suspendido justamente mi amigo el útero. Por detrás del útero tenemos el recto, que sería esto, y por delante tenemos la vejiga. Y fíjate tú cómo van a ver, los ligamentos van a ayudar a la fijación. Entonces tenemos los ligamentos que se dirigen hacia adelante, ¿sí? Son llamados vesicouterinos. ¿Y por qué vesicouterinos? Van de la vejiga al útero, estos que están por acá adelante. Ahora nos vamos para atrás. Hay un ligamento recto uterino que va del recto al útero. Aquí está. Hay otros ligamentos que van hacia las paredes. Está el ligamento carenal cervical transverso de McEnroth, que es este, que va lateral, ¿sí? Y por último tenemos unos ligamentos que van hasta atrás. Y esos ligamentos son los llamados útero-lumbares. Si te das cuenta, llevan el nombre de hacia dónde se dirigen, ¿sí? Y ellos van a ayudar a la fijación a la fijación del útero. Normalmente, este recto uterino tiene justamente contraene al plexo hipogástrico inferior. Ahora, aquí estamos viendo un útero y vamos a darnos cuenta justamente de que él se implanta, él se incrusta, está adosado, incrustado, por decirlo de una manera, ¿sí? Justamente en la porción superior de la pared anterior de la vagina. ¿Qué es esto? Esta sería la pared anterior y esta sería la pared posterior. Y si te das cuenta, el útero normalmente está en la porción superior de la pared anterior de la vagina. Y ya sabemos de que esta posición, ¿cómo se llama? ¿En qué posición está el útero?
Anteroversoflexión. Entonces, justamente anteroversoflexión está justamente está incrustado en la parte o en la porción anterior del canal vaginal, flexionado hacia adelante. Bueno, relaciones del útero. Evidentemente sabemos de que él por delante del útero va a guardar relaciones con todo lo que es asas delgadas, parte del colon sigmoide, el fondo de saco vesicuterino que está acá, ¿sí? Y también se relaciona con el fondo de la vejiga, que este sería el fondo de la vejiga. Atrás está completamente peritonizado, va a estar justamente el receso recto uterino o el fondo de saco recto uterino. Y lateralmente va a estar con todo lo que contiene el ligamento ancho, ¿sí? La trompa uterina, el ligamento redondo, las arterias y venas uterinas, y justamente también va a estar relacionado con los uréteres. Esto es un corte sagital, por ende no voy a ver las relaciones laterales. Pero por lo menos esto que estás viendo acá es la trompa, ¿sí? También con quien se relaciona de manera lateral. Justamente aquí podemos ver cómo se relaciona desde el punto de vista lateral con la trompa, con todo esto que sería el ligamento ancho, con esto que sería el ovario, ¿sí? Y con esto que serían justamente también las partes de las arterias uterinas. Ahora, ¿qué arterias justamente le llevan sangre al útero? Bueno, tenemos una arteria que es la principal, que es la arteria uterina, otra arteria que es la arteria ovárica y otra arteria que es la arteria del ligamento redondo. Esta arteria, vamos a ponerla en color azul para que la podamos ver mejor. En azul. Ok. Esta justamente la arteria uterina, que es la principal arteria que va a vascularizar útero y hasta va a vascularizar parte de lo que es la trompa y hasta parte de lo que es el ovario, ¿sí? Ella discurre por la base del ligamento ancho. Recuerda de que por todo esto hay un ligamento grandote por acá que llamamos ligamento ancho. Por eso decimos que ya discurre por la base del ligamento ancho. Y después, justamente, va por el borde lateral del útero, ¿sí? Y va a conexiones importantes con el uréter. Pasa todo esto, es la arteria uterina. Ramas colaterales de la arteria uterina. Bueno, ella a medida de que ella vaya subiendo, va a dar diferentes ramas. Primero, justamente, vamos a empezar de abajo hacia arriba. De unas ramas helicinas, que son para el cuerpo del útero, que son estas, a medida que va subiendo. Después, justamente va a dar unas ramas vaginales. Y por último, va a dar unas ramas vesicales inferiores, que van justamente a la parte o a la cara inferior de la vejiga. Ramas terminales, da una arteria que es la tubárica, que es esta, como su nombre lo dice, va por la tuba, por la trompa uterina. Y va a dar otra rama que da una rama ovárica, que va justamente dirigida al ovario, ¿sí? Y justamente la rama ovárica, la continuación de la arteria uterina, es la arteria del fondo del útero. Entonces, si nos ponemos a dibujarla, te das cuenta de que ella viene, da unas ramas para el cuerpo, da unas ramas vesicales y después da una rama que da hacia la tuba, hacia la trompa y después da otra rama que da al ovario. Y después ambas se fusionan, ¿sí? Esta rama, esta arteria es sumamente importante. Fíjate que son dos que van a cada lado del útero y vascularizan el 90 al 80% del útero. Entonces, justamente el meso salpinx corresponde a un meso, cuya función es fijar a la tuba uterina. Forma parte del ligamento ancho del útero,
¿sí? Además, se relaciona con el ovario a través del mesovario. Una pregunta, ¿qué es un meso? É um peritoneu que liga peritoneu visceral a peritoneu visceral e que liga vasos, nervos e esto. Alguien que me dé otra opinión. Esse peritoneu que liga víscera e víscera com a parede. E posee artérias, venas e nervios. Otra opinión. É um peritoneu que une um visceral com um parietal. Un visceral con un parietal. ¿Cómo es eso? Vai unir uma víscera à la parede. Ah, eso es otra cosa. A la Ahora, pared abdominal. eso es otra Y cosa. tiene vasos y nervios. Eso es otra cosa. Entonces, un peritoneo que une una estructura, una víscera o una estructura a la pared. ¿Tiene arterias, vasos y nervios? Sim. Tiene Sí. vasos y Entonces, nervios. salpings, ¿a qué te suena salpings? La palabra salpings, ¿a qué te suena? La palabra salpings quiere decir tuba, quiere decir trompa uterina. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí, doutor. Ok, entonces, si yo te digo que es un mesosalpings, ¿qué te estoy diciendo? Que vai pela tuba uterina. Ajá. Que é um meso que fija la tuba uterina. Entonces es un peritoneo que está uniendo la tuba uterina a la pared. ¿Me hago entender? Sí. Ok. Entonces aquí ¿qué nos están diciendo acá? Aquí están diciendo el mesosalpings corresponde a un meso, que ya sabemos que es un meso, cuya labor es fijar a la tuba uterina. ¿Pero a dónde la fija? A la pared. Ok. Pero ese meso, este meso, doctor, ¿qué es meso? ¿Qué es ese mesosalping? Esto. Eso. Ah, doctor, pero ese meso, ese mesosalping forma parte del ligamento ancho del útero. ¿Qué es ligamento ancho? Todo esto que está acá. ¿Nos entendemos? ¿Sí o no? Sí, Ok. doutor. Además, este mesosalping, además de que se relaciona con la tuba, justamente abajo, ¿a quién tiene? Ovário. Al ovario. ¿Sí? Y también se relaciona con el ovario por medio del mesoovario. ¿Y qué es el mesovario? Es el peritoneo que fija al ovario a la pared abdominal. Entonces, fíjate tú acá. Fíjate acá cómo viene justamente la arteria uterina. Mira, esta es la arteria uterina. Da unas ramas para abajo, que son unas ramas vaginales. Da unas ramas helicinas, que son para el cuerpo. Da otras ramas también que van hacia la vejiga, ¿sí? Pero también, si te das cuenta, también va a dar dos ramas terminales. ¿Cuáles son las ramas terminales de ella? Esta que viene para abajo, que sería ¿cuál? La arteria ovárica. Y falta, justamente, ella va a dar otra rama que viene hacia arriba, que sería la rama tubárica. Venas. Justamente hay un plexo venoso, justamente en el parametrio, que drena la sangre, y toda la sangre o la gran mayoría de la sangre va a la vena ilíaca interna. Hay un plexo venoso vaginal que también va parte de la sangre que va por medio del plexo venoso vaginal, formado por venas ováricas y venas del ligamento redondo. Pero casi toda la sangre
de casi toda la sangre, repito, del útero va a la vena ilíaca interna. Linfáticos van a ganglios ilíacos internos e ilíacos comunes, ¿sí? Y justamente lo más importante, la mayoría de ellos por la vía inferior siguen a la arteria uterina y llegan a los ganglios ilíacos internos e ilíaco común. Es decir, el útero es una estructura que está sumamente drenada del punto de vista linfático. Es decir, un tumor en el útero va a producir puede producir diferentes metástasis en diferentes partes. ¿Por qué? Porque ese útero presenta drenaje hacia el ilíaco interno, externo y común. ¿Sí? Ahora, fíjate tú. Con respecto a su inervación, van a estar inervados por los nervios esplácnicos y por parte de lo que es el plexo útero-vaginal, del plexo hipogástrico inferior. ¿Sí? Bueno, aquí lo ves cómo está conformado. Hipogástrico superior y hipogástrico inferior. Al igual que el sistema genital masculino, hay unos restos embrionarios del sistema genital femenino. En este caso tenemos el epóforo, que es también lo llamado el cuerpo de Rosenmüller, que es todo este entramado que ves acá. ¿Sí? Tienes también el paraóforo, que es el parovario, en el mesosalpinx, justamente que representa la parte urinaria del conducto de Wolf. ¿Sí? Y por último tienes el edatite pediculae Morgani, en la parte lateral del mesosalpinx. Todo lo que hablemos de restos embrionarios es importante, ¿sí? Es importante. Ahora, ¿dudas hasta ahora con lo que hemos hablado? No. Profe, profe, ¿No? Dígame. profe, ¿hay importancia clínica con relación a los restos embrionarios? ¿Cómo? ¿Importancia clínica, alguna patología, alguna cosa así? No, lo que es importante es que, mira, estos restos embrionarios tienen que ver muchísimo, sobre todo con al momento de hacer la ecografía. Porque si tú haces una ecografía, cuando tú hagas tu ecografía, si estas estructuras van a estar, esas estructuras van a estar. Entonces, ahora, si tú no consigues, si tú ves estas estructuras, si tú no sabes que son estructuras normales, las puedes confundir con algún tipo de tumor o algo. ¿Me hago entender? Por eso te digo de que yo considero de que es importante estas estructuras, porque repito, pasa a veces muy frecuente de que la persona o el ecógrafo no sabe, o sea, no sabe en qué estas estructuras, sobre todo el apéndice de Morgani, no saben, entonces ahí es donde viene el problema. Plantean que es un tumor o que es algún tipo de lesión, cuando en verdad es algo normal que pueda estar. ¿Me hago entender? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Otra duda? No, ok. Vamos a hablar ahora de un ligamento que está muy relacionado con anatómicamente con el útero y también tiene que ver mucho también con lo que es el uréter, ¿no? Que es el ligamento ancho. Como te dije, el ligamento ancho tiene que ver con toda esta estructura, todo este ligamento, toda esta que tú vas a ver aquí alrededor justamente de lo que es el cuerpo uterino, ¿sí? En verdad, justamente tiene tres bordes. Tiene un borde medial, que sería este que está acá, ¿sí? Tiene un borde medial y va a tener también justamente lateral y superior. Y tiene una base. Justamente el borde medial es lo que llamamos mesometrio.
mientras que el borde lateral llega a la pared de la pelvis. Ahora, este ligamento ancho tiene tres elementos que me parecen a mí importantes. Ahora, tiene 3 pliegues. ¿Qué corte es este? ¿Qué plano es este? Sagital. Es un corte sagital. Y estoy viendo el útero de lado. ¿Me hago entender? Lo estoy viendo de lado. Entonces nos vamos a dar cuenta de que él tiene 3 pliegues, el útero tiene 3 pliegues. Tiene justamente un pliegue superior que corresponde justamente a lo que llamamos el mesosalpinx. Este sería justamente el superior. Justamente tiene un pliegue anterior, que sería este, que tiene que ver con el ligamento redondo. Y por último, tiene un pliegue posterior, que sería este, que tiene que ver con el mesoovario. Voy a repetir. El ligamento ancho tiene 3 pliegues, ¿sí? ¿Qué es el ligamento ancho? El ligamento ancho, repito, es el peritoneo que a los lados del útero se pliega y va a formar estos 3 elementos. Va a presentar un pliegue para adelante, justamente que va a estar relacionado, o en verdad es el ligamento redondo del útero, el que está hacia adelante. Tiene un pliegue superior, que es lo que se corresponde con el mesosalpinx. Y por último tiene un pliegue posterior que tiene que ver con el mesoovario. Esto es importantísimo, muchachos. Importantísimo. Repito, pliegue anterior, amarillo, pliegue superior, mesovario, pliegue superior mesosalping, pliego posterior mesovario. Ahora, a nivel de la base, justamente van a haber 2 zonas. Tenemos esta zona que es la llamada parametrio, justamente que está adyacente al cuerpo uterino, ¿sí? Tenemos una inferior, o paracervix, que está relacionada justamente con el cuello uterino y el fondo del saco. Y justamente esta parte de la base contiene lo que son vasos, nervios y fundamentalmente, a mi amigo, al uréter. Bueno, aquí por lo menos vamos a ver algo acá. Fíjate tú, esto es el cuello del útero, todo esto sería el ligamento ancho, todo esto es el ligamento ancho. Y ahora, ¿qué vamos a ver? Fíjate tú, ¿cuál es el pliegue superior? ¿Cuál es el pliegue superior del ligamento ancho? Mesovario. No. Mesosalpinx. Mesosalpinx. Mesométrico. Aquí está justamente el mesosalpinx. Aquí lo ves. Y tú me dirás, doctor, pero ¿por qué tú me estás diciendo que eso es el que está superior si yo veo que ahí el que está arriba es el mesovario? Porque fíjate que este gancho que está acá está levantando al ovario. ¿Te das cuenta? Acá la tuba está viendo hacia arriba. ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? Sí. Ok, sí. Entonces el superior es el mesosalpinx. ¿Cuál es el posterior? Mesovario. El mesovario. ¿Y cuál es el anterior? El ligamento redondo. El ligamento redondo, justamente del útero, que estaría acá. ¿Sí? ¿Ves? Sí. Anterior, ves posterior, que sería este que está acá, y ves el superior, que es el mesosalpinx. ¿Dudas con útero? No, doctor. Ahora, yo te voy a preguntar, si yo te pregunto, dime cuál es la arteria más importante que vasculariza el útero. Arteria uterina. Ok, entonces, dime tú cómo una infección del útero puede llegar a tu corazón.
¿Quién drena la sangre del útero? Ilíaca interna. Que desemboca en Vena cava ilíaca comum. ¿Y de ilíaca común a dónde va? Vena cava inferior. ¿Y vena cava inferior a dónde llega? Átrio derecho. Y ya, ahí te llegó una infección del corazón al paciente, ¿sí? Entonces, la gran mayoría de lo que es el sistema venoso va a llegar justamente a lo que es la vena ilíaca interna. Y la vascularización arterial va principalmente por lo que es la arteria uterina. Vamos a hablar un poco de la vagina. La vagina, justamente en el hombre, el pene es el hombre justamente de la cópula, mientras que en la mujer, justamente es un órgano músculo membranoso y justamente es en verdad el órgano femenino de la cópula, ¿sí? Es impar porque es uno, ¿sí? Mediano, y se sustituye a, está situado en la cavidad pelviana, arriba del perineo abajo y dirección oblicua adelante y abajo. Su pared posterior tiene mayor longitud que su pared anterior, ¿sí? Justamente aquí vemos en su extremidad superior, nos damos cuenta de que su parte posterior, que sería esta, es más larga que su pared anterior. Y el cuello del útero está fijada en la pared anterior, ¿sí? Entonces, tiene 4 porciones. Tiene una porción anterior, posterior y 2 laterales, las cuales la posterior es la más ancha y la más profunda. Aquí podemos ver nuevamente, justamente, que abajo se abre en un agujero que es el orificio vaginal y en la mujer se halla cerrado por el himen. En el interior de la vagina hay unos pliegues transversales, ¿sí? Y en la línea media de la cara anterior se encuentra una cresta longitudinal. Y cerca del meato urinario forma lo que llamamos la carina uretral. Debajo del cuello uterino, yo te dije que este es el cuello uterino, se forman justamente o está delimitado por lo que se llama el triángulo de Paulik. Y aquí están los pilares de la vagina, que también hablé mucho de ellos, que están laterales entre lo que es el cuello del útero y la pared lateral de la vagina. Relaciones de la vagina. Tiene justamente adelante, va a tener una relación con lo que llamamos el trígono vesical y va a estar relacionada también con parte de la uretra, ¿sí? Fíjate que esto que estoy viendo acá es la vagina, esto que estoy viendo acá es la uretra, ¿sí? Atrás va a guardar relación con, evidentemente, con lo que es parte del recto y también con parte de lo que es el periné. Y lateralmente va a guardar relación con los vasos y nervios de la vagina y con los músculos elevadores del ano. Ahora, en este corte, justamente vamos a ver, fíjate tú, estamos viendo, quitamos la pared anterior de la vagina, justamente vemos los fondos de sacos laterales, que sería esto, que también son llamados los pilares de la vagina, estos dos recesos que vemos acá. Justamente vamos a ver esta dilatación es como una tuberación que vamos a ver que tendría que ver justamente con lo que es la proyección de la uretra. Aquí vemos lo que sería el meato externo o el orificio externo de la uretra por donde sale justamente la orina. La vagina tiene 3 funciones principales. Uno sirve como canal de parto y otro justamente receptáculo del pene y el eyaculado. Y evidentemente es la salida de lo que es el fluido menstrual. ¿Qué elementos están dentro de la vagina? Un orificio, el meato externo uretral, el orificio uretral vaginal y un agujero, o 2 agujeros en verdad, que tiene que ver con las válvulas o glándulas vestibulares.
Arterias. Justamente hay diferentes arterias que vascularizan a la vagina, ¿no? Tenemos una principal, que es la arteria vaginal, que es rama de la ilíaca interna, que también hay unas ramas vaginales de la arteria uterina, ¿se acuerdan? Que ya hablamos de ella. Y también hay unas ramas vaginales de la arteria rectal media. Entonces, hay una arteria vaginal, rama de la ilíaca interna, una rama vaginal que viene de la arteria uterina y ramas de la rectal media. Venas, todas el sangrado, el drenaje venoso va por la vena ilíaca interna, que es justamente, ya habíamos comentado, hacia dónde va a drenar. ¿Cuáles son justamente los linfáticos? Van los ganglios ilíaco interno e ilíaco externo. Los nervios del esplácnico y también del plexo hipogástrico inferior. Ahora, justamente es importante, acá yo quiero decir algo importante cuando hablamos del himen, ¿sí? Porque justamente la extremidad inferior del canal vaginal en la mujer sin relaciones sexuales va a estar recubierto por esa estructura llamada himen, ¿sí? La única manera de que el himen se rompa es por la penetración. Y esto tiene que ver mucho, pero mucho que ver con situaciones legales que vamos nosotros a manejar. O sea, siempre que tú veas, que tú examines a una niña, evidentemente menor de edad o a una niña, o la niña que no tenga himen, es porque esa niña fue penetrada. ¿Por qué te digo esto? Porque todavía hay mucha ignorancia de que muchas personas creen de que el himen se rompe porque no, es que la muchacha anda mucho en bicicleta o es que la niña se cayó o cosas así. No, la única manera de que se rompa el himen es por penetración, ¿sí? Sea cualquier tipo de penetración. Entonces, y eso es algo sumamente importante y sumamente delicado en nuestro trabajo médico, ¿sí? Hay una parte de la medicina forense que se encarga de esto, pero yo siempre le digo a los estudiantes esto. Siempre que usted no vea himen en una paciente menor de edad, es porque ahí hubo penetración, ¿sí? Bueno. ¿Dudas hasta ahora? No, doctor. ¿Dudas? No. No, profe. Okay. Ya los atiendo. Bueno, ovarios. Los ovarios justamente son las glándulas sexuales femeninas y justamente van a tener como función en un aspecto van a tener la secreción interna, que justamente son las hormonas sexuales, y va a tener también una secreción externa, justamente que es el ovocito, que es la célula reproductiva de la mujer. Entonces, ¿qué tipo de glándula es el ovario? Mixta. Endócrina y exócrina, doctor. Entonces es una glándula mixta. ¿Sí? Tiene una glándula mixta porque tiene una secreción interna y una secreción externa. Bueno, situación, ya sabemos que son dos, hay una derecha y una izquierda, están justamente delante y lateral del recto y justamente están pegados a la pared lateral de la pelvis. Aquí están, pegados a la pared lateral de la pelvis.
Eso no me interesa tanto. ¿Qué me interesa a mí acá? Ok. Tiene dos caras, una cara lateral, una cara medial. Tiene dos bocas. Mesovárico o iliar. Y tiene dos extremidades. Tiene una extremidad justamente tubaria, que sería la superior, y tiene una extremidad inferior justamente que tiene que ver con lo que llamamos que es la extremidad uterina. Sufre regresión, es decir, sufre una involución durante la etapa de la menopausia, que es el fin de la vida reproductiva. Y es un órgano sumamente móvil y ella va a acompañar también, el ovario acompaña al útero cuando está grávido, cuando la mujer está embarazada. ¿Cuáles son los medios de fijación del útero, del ovario, que digo? Va a tener un ligamento, que es el ligamento suspensorio del ovario, que sería este que viene por acá, ¿sí? Tiene un ligamento propio del ovario, que sería este que está acá. También va a estar pegado por lo que es el mesosalpinx y también por lo que llamamos el mesoovario, ¿sí? El mesosalpinx, recuérdense de que une al ovario y a la tuba justamente a la pared abdominal. Como su nombre lo dice, es un meso, ¿no? Entonces tenemos ligamento suspensorio del ovario, que sería este que estoy viendo acá, que justamente lleva principales arterias ováricas sumamente delicadas. Tenemos el mesosalpinx, tenemos el mesoovario y también tenemos el ligamento propio del ovario, también llamado el uterovárico. Justamente el medio de fijación más importante del ovario justamente tiene que ver con el ligamento suspensorio del ovario, ¿sí? Que es este que está acá. Todo este que estoy viendo acá, ¿sí? Y te vas a dar cuenta porque justamente, ¿por qué tú crees que es importante? O sea, ¿por qué tú crees que ese es el ligamento más importante? ¿Qué permite que ese ligamento esté ahí? ¿Qué tú crees? Da sustentabilidade. ¿Otra opinión? Ay. Profe, ¿cuál era la pregunta? Alguien que le diga cuál es la pregunta. Está perdiendo mi tiempo otra vez. ¿Por qué está allá? ¿Qué tipo de ligamento es ligamento ovárico? ¿Por qué está allá? Para sostener el ovario, creo yo. Ligamento contrátil. ¿Otra opinión? Le suspende el ovario. Ustedes saben cómo se produce un embarazo. A través de una cópula. Muy bien, pero ¿cómo? ¿El espermatozoide a dónde tiene que llegar? ¿Ovario? A trompa uterina. ¿En serio? Sí, para que pueda O sea, fecundar una pregunta, vamos a hacer una pregunta que son las preguntas buenas que hay que hacer. Si yo tengo relaciones sexuales con una mujer durante la menstruación, ¿ella puede quedar embarazada? No es común, pero sí. ¿Por qué no? Porque es poca la probabilidad de que ella quede embarazada. Salud reproductiva, creo que se llama esta materia. Porque endometrio se pierde. Porque no es fase de ovulación. ¿Por qué qué?
no, durante la menstruación no tiene ovulación. ¿Qué me quieres decir con que no tiene ovulación? O sea, ¿por qué si yo tengo relaciones con una mujer que está menstruando, hay poca probabilidad de que esa mujer quede embarazada? El endotelio está descamando y no tiene cómo ocurrir la implantación. Si te das cuenta, la menstruación sencillamente es que la mujer está expulsando un óvulo. Está expulsando un ovocito, ¿verdad? Entonces, Sí. si ese ovocito, cuando la mujer está menstruando, está botando su ovocito. Entonces, la menstruación sencillamente es el llanto de un útero inconforme. Eso es la menstruación. Cada vez que la mujer menstrua, está botando un ovocito, un óvulo. Ese óvulo, para que haya un embarazo, tiene que unirse el óvulo con el espermatozoide. Tiene que unirse los dos. Ahora, esa unión, la unión de estos dos elementos, ¿sí? Tiene que pasar en un periodo determinado, ¿sí? Ahora, si la mujer está menstruando, ¿tiene ovocito? No. Entonces no hay nada que que el espermatozoide vaya a fertilizar. Por ende, justamente, el ovocito, ¿sí? No hay no hay ovocito, el espermatozoide no, se va a cansar de buscar el ovocito, pero nunca va a llegar. ¿Nos entendemos en esto que estoy tratando de explicar? Sin duda. Sí, pero... Fíjate tú algo, esto es tan divertido, o esto es tan divertido de que la mayoría de los hijos de los niños no planificados, ¿qué creen ustedes? ¿Son mujeres o hombres? Vamos a hacer una pregunta un poco más divertida. ¿Tú crees que la mayoría de los niños son planificados? No. No. No, yo estoy de acuerdo. No son planificados. ¿Y qué hay más en Brasil? ¿Mujeres o hombres? Mujeres. Mujer. Ok, entonces, si usamos nuestra lógica, nos podemos dar cuenta de que hay más mujeres que hombres. Y sabemos de que la mayoría de los embarazos no son planificados. Es decir, que la mayoría de los embarazos planificados son hombres y la mayoría de los embarazos no planificados son niñas. Y esto tiene que ver... ¿Ah? Verdad. Ok, y esto tiene que ver con algo. Y esto tiene que ver de que el espermatozoide con carga femenina, ¿sí? Justamente tiene una mayor resistencia que el espermatozoide con carga masculina. ¿Sí? O sea, el espermatozoide con carga femenina dura su periodo de vida dentro ahí del útero, dura un poco más, dura 24 a 26 horas más que el espermatozoide con carga masculina. Esto le da a ese espermatozoide la capacidad de quedarse ahí en el útero esperando a que pueda pescar este óvulo y poder fecundarlo. ¿Me hago entender? Sí. Y te darás cuenta de que en la terapia neonatal, donde están los niños, en la terapia neonatal donde están los niños graves, los niños que nacen prematuramente, de 100 niños, si de esos 100, ponte el ejemplo, son 100 mujeres, 100 niñas, sobreviven 60. ¿Ves? Pero si son 100 hombres, esa vaina es una mortandad, se mueren como 80. El niño masculino, el niño varón, es mucho más débil que la niña hembra. O sea, que la hembra, que digo, estoy diciendo una burrada como niña hembra. Pero el niño prematuro de sexo femenino
es más fuerte que el niño de sexo masculino. ¿Sí? Doutor, Eso, tem a ver também com progressão linear rápida e lenta ou não? no creo. Yo creo que tiene que ver con algo genético, brother. Yo creo que tiene que ver, y eso es algo que se ve, o sea, y a las pruebas me remito. Fíjate tú algo. ¿Tú crees que la mayoría de los niños de Europa son planificados o no planificados? Sí, son planificados. Y en Europa, ¿qué hay más hombres o mujeres? Hombres. Aquí en Latinoamérica, que somos, tú sabes, vivimos pegados en el Ecuador y somos sumamente calientes, te darás cuenta de que la mayoría de los niños no son planificados. Por eso es que tenemos más mujeres que hombres. ¿Sí? Os meus foram, né? E vieram 2, e hombres. Dime. No te escuché, dime. Os meus hijos foram Tus hijos. planificados. Isso, veio 2. Ok, pero háblame en español, vamos. 2 hombres. Vamos a hablar en español, vamos a estimularlos. ¿Tus 2 hijos son planificados o no planificados? Sim, são. Ok, fueron hombres, ¿no? Sim, 2 gêmeos. Bueno, te darán cuenta que la mayoría de las... en verdad esto ocurre en una gran proporción. Fíjate que, claro, esta es una pregunta muy privada, ¿no? Pero Sí. cuando tú pregúntale a tus amigas que tienen hijos, si sus hijos fueron planificados o no, y te puedo asegurar que más de la mitad de los que no son planificados son hembras. Y los que sí fueron planificados fueron hombres, ¿sí? Verdade. Sim. Las mías 2, doctor, también fue planificada, pero fueron niñas, las 2. Bueno, estás fuera de la regla, pero normalmente ocurre así. Bueno, Claro. ¿y por qué quiero hablarte de esto? Porque, fíjate, por acá viene tu espermatozoide navegando, ¿sí? Y el óvulo, este ovario, cuando saque al óvulo, el óvulo tiene que venir acá, ¿sí o no? El ovocito. El ovocito tiene que entrar en la trompa y el ovocito va camino por la tuba hasta que venga el campeón del espermatozoide y lo fecunde. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero si este ligamento que está acá se rompe o no existe, vas a ver que el ovario está hacia abajo y la trompa va a estar hacia otro lado. Y es muy difícil de que ese ovocito que salga vaya para acá, porque el ovocito no tiene un motor, o sea, el ovocito no tiene una hélice. Sencillamente el ovocito debería salir y acá la trompa como que lo atrae hacia adentro de la tuba. Y dentro de la tuba va subiendo también el espermatozoide y lo fecunda. Pero si esa tuba está por acá arriba y el ovario está por acá abajo, ¿va a llegar el ovocito a la tuba? No va a llegar. ¿Y quién hace de que ese ovario esté ligeramente acercado, esté cerca de la tuba? El ligamento suspensorio, ¿sí? Este ligamento infundibular es el que mantiene esta relación entre la tuba y el ovario. O sea, es el que permite que se cumpla la función. ¿Sí? Sí. Ok. Ahora, y es el principal ligamento, fijador del ovario. Tenemos el ligamento propio del ovario. Justamente lo que va a hacer es que va a unir justamente al borde anterior, que sería justamente con lo que es la parte del cuerno. Acuérdense que esto también le dicen los cuernos del útero, que es donde sale la tuba. Pero te das cuenta de que este ligamento puede estar, igualmente este ovario va a estar pegado, porque recuerda que por acá viene el otro ligamento que lo mantiene relacionado con la tuba. Por último, el mesosalpinx, ¿sí? Une el ovario con la tuba y es un medio de coaptación, no un medio de sostén. Esto de medio de coaptación, justamente quiero hablarles de qué es un medio de coaptación, porque si yo te digo de que es un medio de coaptación, justamente tengo que, si te digo
¿Qué es un medio de coaptación? O te lo nombro, tengo que enseñarte qué es un medio de coaptación. ¿Qué es un medio de coaptación? La función específica o lo que llamamos medio de coaptación es cuando una estructura lo que tiene que permitir es que dos estructuras se permanezcan próximas, cercanas. Debido a esta función de coaptación, siempre hay algunas fibras de estos ligamentos que están en tensión. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo hablo de coaptación, hablo de que la función de ese ligamento es sencillamente de que dos estructuras estén cerca. No le da sostén. Sencillamente lo que está, ese ligamento está nada más para que estas estén cercanas. ¿Me hago entender? No es para darle fijación. Eso es un medio de coaptación. ¿Por qué te lo estoy explicando? Porque el mesosalping en muchos textos aparece como un medio de coaptación, no como un medio de sostén. Doctor, siempre yo me voy a adelantar a la pregunta. Doctor, en la prueba que me dicen qué tal, puedes colocar lo que tú quieras. Pero para la vida tienes que entender de que el mesosalping que pega a la tuba, a la pared pélvica, a la pared abdominal, es un medio de coaptación, no un medio de fijación del ovario. ¿Qué es un medio de coaptación? Una estructura que está nada más para que dos estructuras estén cerca. Justamente como estructura de relacionamiento. Bueno. ¿Dudas con lo que acabo de explicar? No, profe, está bien. Ok. Muchachos, vamos a descansar 15 minutos y nos vemos ahora. ¿Sí? En 15 minutos, ¿les parece? Ok, profe. Ok. Sí, profe.